Se enciende la luz de Check Engine, conectamos el escáner y ahí está. Un código que a primera vista no dice mucho. P2227. Bueno, pues vamos a meternos de lleno a descifrar qué significa, por qué aparece y, lo más importante, cómo podemos solucionarlo. Es una de esas situaciones que a nadie le gustan, ¿verdad? Vas conduciendo tan tranquilamente y de repente se enciende esa lucecita amarilla en el cuadro de mandos. Si el diagnóstico te ha llevado hasta el código P2227, aquí vamos a entender exactamente qué le está pasando al coche. Para que no nos perdamos, vamos a seguir un plan muy claro. Primero, vemos qué es este código, luego los síntomas y las causas, y después nos metemos de lleno con el diagnóstico y las soluciones. Es la forma lógica de ir directos al grano y resolver el problema. Venga, empezamos por el principio. ¿Qué es exactamente el código P2227? Hay que pensar en él como un mensaje, uno muy concreto, que nos está mandando el propio coche para decirnos que algo no va bien. Si nos ponemos técnicos, el P2227 nos indica un problema de rango o rendimiento en el circuito del sensor de presión barométrica, el que llaman sensor baro. Dicho de forma más sencilla, la señal que este sensor envía al ordenador del coche está fuera de los valores que debería tener, no es lo que se espera. ¿Y por qué es tan importante este sensor? Pues su trabajo es ni más ni menos que medir la presión del aire de fuera, la presión atmosférica, y contárselo a la centralita del motor, la PCM. Con ese dato, la centralita calcula la mezcla perfecta de aire y combustible. Es algo clave sobre todo cuando cambiamos de altitud o hay cambios bruscos de tiempo, porque la presión del aire varía un montón. Vale, pasamos a la siguiente parte. Todo este rollo técnico, ¿cómo se nota en el día a día? ¿Qué es lo que se percibe al volante cuando aparece este fallo? Lo primero, y más evidente, claro, es la luz de Check Engine encendida. Pero además de eso, es muy probable notar que el motor está como perezoso, que le falta brío. La aceleración es pobre, sobre todo subiendo una cuesta. También, ojo, se nota un aumento en el consumo de gasolina. Y en algunos coches incluso puede haber problemas para arrancar o un ralentí que no es estable. Vamos, que el coche no va redondo. Muy bien, ya sabemos los síntomas. La gran pregunta ahora es, ¿y qué está provocando todo esto? Vamos a ver quiénes son los sospechosos habituales. La experiencia en el taller nos dice que normalmente la cosa va de tres. La causa más común es un sensor baro que está defectuoso o simplemente sucio. La segunda en la lista es un problema eléctrico, un cable dañado, un conector que no hace buen contacto o terminales oxidados. Y ya por último, y esto es muy raro que pase, podría ser un fallo de la propia centralita del motor, la PCM. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Como bien dice la fuente, por regla general, el que se lleva casi todas las papeletas es el propio sensor baro. Así que aunque hay que mirar todo, el primer sitio al que apuntar es ahí. Venga, ahora vamos a remangarnos y a ver cómo se diagnostica esto. Aquí, seguir un método es lo que nos va a ahorrar tiempo, dinero y sobre todo muchos quebraderos de cabeza. Y la regla de oro en cualquier diagnóstico de este tipo es esta. Empezar siempre por lo más fácil, por lo que se ve a simple vista, antes de liarse con pruebas complicadas. No tiene sentido sacar herramientas si el problema es un cable suelto que se ve a la primera. Así que el orden lógico sería este. Primero, una buena inspección visual del sensor y su conector. Segundo, comprobar la conexión. Desconectar, limpiar si hay óxido, volver a conectar y borrar el código a ver si reaparece. Si el fallo sigue ahí, pues pasamos al tercer paso, multímetro en mano y a medir voltajes y continuidades. Como cuarto paso, lo ideal es probar con un sensor que sepamos que funciona bien. Y solo si todo lo demás ha fallado, como último recurso, se piensa en la PCM. Fenomenal. Una vez que hemos encontrado el problema, llegamos a la parte final. Cómo arreglarlo bien y, muy importante, qué errores no debemos cometer. A ver, lo primero es entender que esto no es una tontería. Ignorar el código puede acabar en un mayor consumo, un coche que no responde, posibles daños al catalizador y, en el peor de los casos, que el coche te deje tirado. En cambio, si se soluciona a tiempo, se recupera el rendimiento, se ahorra en combustible y se evitan averías que son muchísimo más caras. La diferencia es enorme. Las soluciones, una vez hecho el diagnóstico, suelen ser bastante claras. Lo más habitual es tener que cambiar el sensor baro. Otras veces, simplemente con reparar el cableado o limpiar a fondo los conectores es suficiente. Y solo en casos muy excepcionales, se tendría que reprogramar o cambiar la centralita. Y aquí va un consejo que es oro puro. Usar siempre recambios originales o de una calidad contrastada. Intentar ahorrar unos euros en una pieza de estas puede hacer que el problema vuelva a aparecer en nada de tiempo. Y al final, ya se sabe, lo barato sale caro. Y ahora, mucho ojo con esto. Los errores más típicos. El primero, cambiar el sensor directamente, sin haber mirado antes si el cableado está bien. Es el fallo del principiante.
El segundo, echarle la culpa a la centralita sin haber descartado todo lo demás antes. Y el tercero, terminar la reparación y olvidarse de borrar el código de error para asegurarse de que el problema de verdad se ha solucionado. La clave de todo, como resume perfectamente la fuente, es seguir el método paso a paso, sin saltarse nada. Es la única manera de evitarse frustraciones y gastos innecesarios. La paciencia y el orden aquí son fundamentales. Y con esto llegamos al final. Ya hemos descifrado qué nos quería decir el código P2227. Pero claro, esto nos deja una pregunta en el aire. Si esto es solo uno de sus mensajes, ¿qué otras cosas nos puede estar intentando comunicar nuestro coche? Aprender a escucharlo es, sin duda, la clave para que funcione siempre como un reloj.